Buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. El tema que nos ha tocado para la exposición es la Constitución como norma suprema. Los integrantes son Jocelyn Luna, Evelyn Escobar, Mario Apaza, Nicole Mamani, Domi Poma, Catherine Valencia y mi persona, Sergio Alarcón. Estamos en la materia de Derecho Constitucional, estamos en el segundo semestre en la Universidad Udabol y estamos en el Grupo A. Buen día, mi nombre es Jocelyn Luna Roja. En esta oportunidad hablaremos de la Constitución como norma suprema. Comenzaremos con el origen etimológico del término Constitución. A esta palabra se le atribuyen distintos orígenes, sosteniéndose que provienen de las voces latinas constitutio y omnis, que significa constituir, establecer una cosa, sosteniéndose por otros que deriva del verbo constituere, que significa cómo está hecho, aplicándose al Estado, cómo está hecho el Estado. Definición de constitución. Desde la aparición de las primeras constituciones, es decir, la de los Estados Unidos de América en 1787, la francesa de 1791, la sueca de 1809, la española de 1812 y su correspondiente actualización. Se formularon diversas definiciones de constitución, entre las cuales tenemos a las siguientes. Para Lovejoy, la Constitución no es más que la expresión del contrato social, sea entre el rey y el pueblo o entre una determinada sociedad. Para Rousseau, es el acuerdo o pacto social tácito efectuado durante el estado de naturaleza, luego se traduce un texto constitucional. Bueno, en este mismo sentido, sostienen que la Constitución son las reglas de juego, mediante las cuales los diversos grupos de poder de una determinada sociedad se enfrentan. Hay algunos autores como Bobbio que sostienen que la Constitución es un tratado de paz de actores estratégicos en conflicto. Para los revolucionarios franceses, la Constitución no era formal sino de contenido. Bueno, sostuvieron que una sociedad en la que no se aseguraba la garantía de los derechos ni reconocía la división de poderes no tenía una constitución. Y ellos entendieron que la organización estatal y social debía ser una organización garantista, y no así podía ser cualquiera. Para Ferdinand Lassalle, la Constitución es la suma de factores reales de poder en una nación. La verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen. Lassalle nos dice que la Constitución debe reflejar y moderar los factores reales que dependen de las circunstancias específicas de una determinada sociedad. Para Hans Kelsen, la Constitución es el fundamento de todo el derecho restante. Bueno, al ser esta anterior a las demás normas y al fundamentar todo el ordenamiento jurídico, se constituye como una norma fundamental y el marco de validez del resto de normas. Para Carl Smith, la Constitución es el resultado de una decisión política, de forma que el fundamento y la fuerza normativa del texto constitucional no se encuentran en el ámbito jurídico, sino en el político. Por ejemplo, lo que pasa con las actuales elecciones, estos llegan a un acuerdo con su partido o con sectores estratégicos de la sociedad para constituirse en el Estado. Así, si estos ganan, los demás que le brindaron su apoyo se benefician con cargos políticos o con alguna cosa que los beneficie, ¿no? Para Das Ordaz, la Constitución es un código fundamental. Para Evans de la Cuadra, un documento solemne. Y para Alcides Alvarado, un conjunto de normas jurídicas. Bueno, todos estos conceptos refieren a que el texto constitucional, por una parte, organiza y estructura los órganos de poder del Estado, que llegará a ser la parte orgánica, y por otra, contienen y desarrollan los principios, valores, derechos fundamentales, que llegaría a ser la parte dogmática.
Para Quiroga Leví, la Constitución es un conjunto de costumbres, valores y normas fundamentales no sancionatorias. La Constitución Política del Estado vigente se autodefine en su artículo 410, parágrafo 2, como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Debe recordarse el nombre juris de la Constitución puede variar de estado a estado. Así en la Argentina se le llama Constitución Nacional, en los Estados Unidos Constitución, en Colombia Constitución Política, entre otros. No necesariamente el nombre de Constitución es de Constitución Política del Estado, como sucede en Bolivia, nombre que incluso pareciera contener una redundancia en sentido que toda constitución de un Estado, además de ser jurídica, es necesariamente política. Diferencia la Constitución con otros conceptos jurídicos. Una Constitución en sentido estricto no es equivalente a la Carta Magna, porque la Carta Magna constituye una concepción de privilegios que el rey concedió a parte de sus súbditos, y la Constitución en esencia está vinculada a la teoría de soberanía popular, que permite a los propios ciudadanos organizarse y reconocerse derechos y garantías. Son equívocos los conceptos de leyes, superley, ley fundamental u otros similares. Por esencia, una norma constitucional es cualitativamente diferente a una ley que encuentra su fundamento precisamente en la Constitución. Por tal razón, se modificó el artículo 228 de la Constitución boliviana, que se concebía como ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, entendiéndose ahora en el artículo 410, parágrafo 2 de la nueva Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Si bien existe una relación entre el derecho constitucional y la Constitución, así como puede existir la relación entre derecho civil y el Código Civil, al grado que dichos conceptos se confunden, debe reconocerse que el primero en ambos casos es mucho más amplio que el segundo. Bueno, en este sentido podemos decir que el derecho constitucional tampoco se agota en la Constitución, ya que la mayoría de los estados adoptaron normativamente o jurisprudencialmente el concepto de bloque de constitucionalidad, por el cual ciertas normas que están fuera del texto de la Constitución tienen rango constitucional. Tenemos un ejemplo, los derechos humanos. La Constitución entendida como una norma es diferente al denominado constitucionalismo, que se constituye un movimiento político liberal que rechaza la regulación de la estructura fundamental del Estado mediante costumbre y que vio en la Constitución el medio más eficaz para... Mi nombre es Evelyn Jorge Escobar Delgado. Caracterización de la norma constitucional. Básicamente, toda norma constitucional puede clasificarse en la siguiente forma. Por su disponibilidad. Imperativas. Son todas aquellas que de forma incondicional ordenan su realización y ejecución. Prohibitivas. Imperen un comportamiento, aclarándose que mientras que el ciudadano no puede ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse lo que éstas no prohíban. Facultativas, cuya efectivización depende de la concurrencia de circunstancias específicas, valoradas por el titular de la competencia o facultad. Por su aplicabilidad inmediata. Operativas, que refieren a aquellas como normas de aplicabilidad incondicional que para su cumplimiento no dependen de la emisión de leyes o de la formulación de políticas de gobierno, siendo además directamente justiciables, es decir, invocables ante los tribunales. No operativas o programáticas son aquellas que requieren para su efectivización el desarrollo de políticas gubernamentales. Como lógica consecuencia, la diferenciación entre normas operativas y programáticas incide a su justiciabilidad. Principio de la supremacía constitucional y de la jerarquía normativa. La idea de la superioridad es una de las normas sobre otras. Surge con la aparición del justnaturalismo en la antigüedad. Santo Tomás sostuvo que la existencia de la supremacía
del derecho natural emanado de Dios sobre el derecho de los hombres, y los racionalismos franceses sostuvieron que la ley humana no podía ir en contra de la esencia y la naturaleza del ser humano. En el ámbito estrictamente constitucional, puede afirmarse que en general una norma no puede fundamentarse a sí misma, determinando además su fuerza obligatoria, lo que incluso nos puede llevar a sostener que en la elaboración de toda norma existe implícitamente la participación de la norma constitucional. Busca otorgar coherencia a las diferentes ramas del ordenamiento jurídico, evitando de esa manera la anarquía normativa y convirtiendo a la Constitución como el parámetro más importante para la resolución de conflictos normativos. A partir del principio de la supremacía constitucional se desarrolla el concepto del principio de jerarquía normativa, desarrollado por la Constitución cuando en su artículo 410, párrafo segundo, establece que la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía normativa. Constitución Política del Estado. Artículo 410, párrafo segundo, numeral primero, en el contexto y la interpretación sistemática. Debe entenderse como bloque constitucionalidad. La teoría del bloque de constitucionalidad se originó cuando el Consejo Constitucional francés intentó explicar el preámbulo de la Constitución francesa en el año 1958, que sostiene que el pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional, tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789. Bloque de constitucionalidad. En Bolivia, conforme al artículo 410, párrafo segundo, está integrado por los tratados y convenios internacionales de materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país, debiéndose entender por derecho comunitario al derecho de integración y no hacia el derecho indígena, originario campesino, que tiene un rango normativo inferior y no forma parte del bloque de la constitucionalidad. Asimismo, debe indicarse que forman parte del bloque de constitucionalidad de forma implícita los principios y valores constitucionales, la jurisprudencia constitucional y de tribunales internacionales, y las normas y principios denominado jus cogens, que con sus normas admitidas uniformemente por la comunidad internacional. Tratados internacionales. Se entienden como los tratados internacionales que no sean de derechos humanos o de derecho comunitario, que forman parte o integran el bloque de constitucionalidad. Todo eso indica en el artículo 410, párrafo segundo, numeral 2 de la Constitución Política del Estado. Leyes nacionales, cuya característica es la de regir para todo el territorio boliviano y que resultan ser aquellas leyes emanadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme al procedimiento del artículo 162 al 164 de la Constitución Política del Estado. Las leyes nacionales tienen el rango normativo igual o semejante al de los estatutos autonómicos o cartas orgánicas, que se constituye como norma institucional básica de una entidad territorial, que a su vez tienen el mismo rango jerárquico que el resto de legislación departamental, municipal e indígena. La superioridad normativa de la Constitución sobre el resto de la legislación radica básicamente en que la Constitución es la representación directa de la voluntad soberana del pueblo, expresada modernamente mediante la realización de referéndums. En cambio, la ley expresa la voluntad de los representantes del pueblo. Por otra parte, cabe referir que las denominadas leyes orgánicas en el derecho comparado son aquellas que de forma directa e inmediata y por expresa determinación del texto constitucional desarrollan un contenido de naturaleza constitucional y de aquellas requieren un procedimiento legislativo. Aclarar que las leyes orgánicas no están previstas en nuestro ordenamiento jurídico, pues las denominadas leyes orgánicas, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ley Orgánica del Ministerio Público, no tienen preferente aplicación al resto de las leyes ordinarias, ni se aprueban bajo el cumplimiento de las formalidades sociales. Decretos, que necesariamente deben estar firmadas por el ministro o ministros del área por la responsabilidad política inherente
y que completamente la ley haciéndola ejecutable sin poder cambiar el sentido y la esencia de la misma. Reglamentos que tienen carácter administrativo e interno, como por ejemplo los reglamentos internos de debates de la Cámara de Senadores, de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Respecto a los denominados decretos o leyes previstos en el derecho comparado para situaciones excepcionales en las cuales el Ejecutivo puede emitir decretos con el rango normativo de ley, pero en Bolivia no solo que no están previstos con la Constitución, sino que están prohibidos. Estructura clásica de la Constitución. En toda Constitución puede identificarse y diferenciarse dos partes esenciales del texto constitucional. Parte dogmática o material. Establece los derechos y deberes fundamentales, las libertades individuales y colectivas, las garantías, las acciones y declaraciones constitucionales, los principios y valores esenciales para la organización del Estado y la sociedad. Quiroga Labia negó la parte dogmática, manifestando que la Constitución no tiene dogmas, que implican verdades absolutas que no se puedan refutar ni cuestionar, sino que en su totalidad es revisable y modificable. Parte 2. Orgánica. Es aquella que determina la forma y estructura del Estado. Regula las formas de accesos al poder y el ejercicio del poder. Al determinar los órganos del poder, sus competencias y controles, fijando de esta manera sus límites. La parte orgánica también regula la relación entre gobernantes y gobernados, determina el sistema de gobierno, el régimen político, la división territorial, los procedimientos para designar gobernantes, entre otros. Como también debemos aclarar que la relación entre la parte orgánica y dogmática no está divorciada, sino que, al contrario, la parte orgánica se estructura sobre la parte dogmática. Así, por ejemplo, la división de poderes se estructura sobre la parte dogmática, pues su finalidad es evitar la concentración del poder en una persona o institución. Clasificación de las constituciones. Las características de las constituciones pueden variar en su configuración de acuerdo a su tradición jurídica de cada estado. Así tenemos 1. Constituciones consuetudinarias escritas y mixtas. Constituciones no escritas y consuetudinarias, que corresponderían principalmente a los estados de la antigüedad, que poseían costumbres que en la opinión de la colectividad eran fundamental para la existencia de la vida en sociedad. Constituciones escritas, que a su vez pueden ser constituciones dispersas, que son aquellas que contienen las normas constitucionales en diferentes leyes constitucionales. Constituciones codificadas, que son las que ordenan las normas codificadas constitucionales en un solo documento de forma sistemática y metódica. Constituciones mixtas, cuyo único referente en el derecho contemporáneo se da en el Reino Unido, donde existen algunas leyes consideradas fundamentales para la organización social, como la Carta Magna y las leyes, como por ejemplo la ley del habeas corpus, entre otros, además de principios, valores y normas transmitidas de generaciones en generaciones que forman parte del Common Law. Constituciones otorgadas, pactadas e impuestas. Esta clasificación proviene de las denominadas cartas utilizadas en la Edad Media y mediante las cuales el rey, en uso de su soberanía, concedía privilegios a sus pueblos, como por ejemplo sucedió con la Carta Magna inglesa de 1215. Constituciones otorgadas, que son concedidas por el gobernante al pueblo sin que él mismo haya participado en la relación de la misma. Así se sostiene que la Constitución Bolivariana de 1826 es una constitución otorgada, al no haber participado el pueblo boliviano en su redacción. Constituciones pactadas, que implican que en la elaboración del texto constitucional el gobernante y la ciudadanía
se encuentran en un plano de igualdad, de tal forma que la Constitución resulta de un proceso de negociación y acuerdo entre ambas partes. Constituciones impuestas o promulgadas provenientes de procesos revolucionarios mediante los cuales el pueblo impone al gobernante una constitución, sea por una asamblea legislativa o constituyente que promulga una constitución. Constituciones originarias o derivadas. Constituciones originarias son aquellas que contienen principios constitucionales nuevos para la organización política de un Estado, que la forma anterior no había sido desarrollado por otra norma suprema nacional ni extranjera. Así, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América fue la primera en establecer el tipo de Estado federal, además del sistema de gobierno presidencial. Constituciones derivadas, correspondiente a las que siguen los fundamentos de modelos constitucionales nacionales o extranjeras, sin crear figura o institución constitucional nuevas adecuadas, simplemente el texto normativo constitucional a las figuras e instituciones existentes en el derecho constitucional nacional y comparado. Buenos días, doctor. Voy a continuar con el tema. Exordio al control de la constitucionalidad de acuerdo al tipo de órgano de la constitucionalidad. Control de la constitucionalidad. Control de la constitucionalidad realizado por un órgano político, cuyos componentes o miembros no cuentan con una formación judicial ni jurídica, es decir, que no necesariamente son abogados, y su análisis se centra en una conveniencia o inconveniencia, oportunidad o inoportunidad, beneficio o no beneficio de la norma analizada, tal como sucede en el Consejo Constitucional francés o en el Consejo de Custodios en Irán. Control de constitucionalidad realizado por un órgano jurisdiccional. Este sistema consiste en que un juez o tribunal a quien corresponde el control de la constitucionalidad es la ley. Se considera que el órgano jurisdiccional debe ser el guardián natural de la legalidad, no solo entre particulares, sino también frente al Estado. El modelo difuso del control de la constitucionalidad. El significado de control difuso es el sistema de una facultad constitucional concedida a los órganos revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución sobre la ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior. El sistema de control difuso también se lo reconoce como el sistema de control americano, review, y se basa en la doctrina formulada del juez inglés Edward Coke en 1610 y el Dr. Bohan Case. El sistema nace en Estados Unidos al expedirse la famosa sentencia en el caso Marbury vs. Madison en 1803 y desde entonces constituye la piedra angular de toda estructura constitucional en Estados Unidos. Características del sistema del control difuso. Todos los órganos jurisdiccionales ordinarios pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen una controversia sometida a su competencia. La ley cuestionada no puede ser impugnada directamente, sino solo en forma incidental, al resultar de su aplicación al caso concreto. Están legitimadas a promover el control las partes del proceso, aunque también lo puede hacer un juez de oficio. La norma considerada inconstitucionalidad no se expulsa del ordenamiento jurídico, solo se inaplica al caso concreto. La decisión tiene efectos interpartes. El modelo concentrado de control de constitucionalidad. Este sistema de control también se denomina europeo o kelseniano, porque fue inspirado por Hans Kelsen. En la configuración más pura del sistema, el control es confiado a un solo órgano jurisdiccional especializado. Puede ser confiado a una corte, tribunal o consejo constitucional. Sus características son que está encomendado a un órgano especializado que detenta el monopolio de las competencias para conocer la inconstitucionalidad de las leyes. El procedimiento se inicia mediante el ejercicio de una acción o inconstitucionalidad por vía directa. El sistema ha legitimado la actuación de determinados órganos demandantes. Los efectos de la sentencia son erga omnes y expulsan a la norma del ordenamiento jurídico. Modelos mixtos y duales del control de la constitucionalidad. En la actualidad no existe un modelo de control de constitucionalidad puro, pues incluso en el constitucionalismo norteamericano, las sentencias que inaplican una norma inconstitucional dejaron de tener
el efecto interpartes que tenían, primero por el stare decisis, que provoca que los jueces queden vinculados en un futuro con sus propias decisiones, y luego al aceptarse que las sentencias de la Corte Suprema contenían razonamientos vinculantes a todos los jueces y tribunales. Deben diferenciarse un modelo mixto de control de constitucionalidad en el cual el procedimiento para declarar la inconstitucionalidad de una norma tiene rasgos de modelo difuso y a la vez del concentrado, como se puede observar de lo explicado anteriormente del denominado modelo dual de control de constitucionalidad, el cual coexiste sin confundirse ni mezclarse ambos modelos, de tal manera que a pesar de existir un tribunal constitucional, los jueces también están facultados para inaplicar normas inconstitucionales. Control de constitucionalidad en Bolivia. Según algunos teóricos sobre la materia constitucional, el bloque de la constitucionalidad es un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios y valores materialmente constitucionales. Fuera del texto de la Constitución documental, Gabriel Mario Mora Restrepo, profesor colombiano de Derecho Constitucional, explica que en el bloque de legalite, desarrollado más tarde como el bloque de constitucionalite, consiste en asumir que existe un conjunto de normas que, sin estar consagradas expresamente en tal constitución, hacen parte por la decisión de un juez o por expresar disposición del constituyente. En este sentido, estas normas son consideradas con un rango constitucional y por lo tanto gozan de la supremacía constitucional a los efectos del parámetro de control constitucional de las leyes. Por su parte, Pablo Manili la define como comunidad normativa, en cuyo seno reina la uniformidad jerárquica de las normas que la componen, existiendo principios armonizadores de su contenido, a los efectos de su interpretación por los operadores constitucionales, en general de su aplicación por los jueces. En el artículo 196, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de la constitucionalidad, precautela el respeto y la vigencia de los derechos y la garantía constitucionales. En su función interpretativa del Tribunal de la Constitución Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad que constituye de acuerdo a los documentos y actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Domi Soledad Poma Flores. Voy a hacer a continuación del tema con el modelo concentrado de control de constitucionalidad. En el continente europeo, tradicionalmente, existió una gran desconfianza a los jueces y esa situación facilitó la idea de Hans Kelsen de crear un órgano de control de constitucionalidad especializado. Sin embargo, la creación de un tribunal u órgano de control constitucional especializado no fue pacífica. En el debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, quien indicaba la interpretación constitucional por sus propias naturalezas no era judicial, sino que debía ser política, y criticó la idea de Kelsen, desacreditando la legitimidad democrática de miembros del órgano parlamentario. Características del modelo concentrado del control de constitucionalidad. Para declarar inconstitucional una norma debe pasar por la Corte Constitucional. 2. Se busca la depuración del ordenamiento jurídico, la cual afecta a todo. 3. El Tribunal Constitucional equiparaba a un legitimador negativo que abroga o derroga la norma. Modelos mixtos y duales de control de constitucionalidad. En la actualidad no existe un modelo de control de constitucionalidad puro, pues incluso en el constitucionalismo norteamericano, las sentencias que implicaban una norma inconstitucional dejaron de tener efecto. Esta provoca que los jueces queden vinculados en el futuro a sus propias decisiones y luego al aceptar que la sentencia de la Corte Suprema
Por otra parte, los países como Bolivia, en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado anterior, al implementar el modelo difuso de control de constitucionalidad, ampliaron la facultad de inaplicar una norma inconstitucional a las autoridades administrativas o lo configuraron con sus propias peculiaridades. Finalmente, debe diferenciar un modelo mixto de control de constitucionalidad. En el actual, el procedimiento para declarar la inconstitucionalidad de una norma tiene rasgos del modelo difuso. Continuando con el tema, yo explicaré sobre los antecedentes históricos. Una revisión de los antecedentes en torno al tema demuestra que la historia republicana de Bolivia, en su Constitución de 1826, en su artículo 51, al nombrar las atribuciones de la Cámara de Censores, establecía textualmente lo siguiente: velar si el gobierno cumple y hace cumplir con la Constitución, las leyes y los tratados públicos. Acusar ante el Senado las infracciones que el Ejecutivo haga de la Constitución, las leyes y los tratados públicos. El sistema de control de constitucionalidad en Bolivia. En la reforma constitucional del año 1831 se crea el Consejo del Estado, otorgándole, entre otras, la función y control de la constitucionalidad. Según el artículo 93, el Consejo de Estado estaba compuesto de 7 individuos, nombrados por el Congreso, pluralidad absoluta de votos. A ellos se sumaban al presidente y el vicepresidente de la República una vez fenecido su mandato. Continuando con la exposición de mi compañera, yo les voy a hablar sobre lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Mi nombre es Sergio Alarcón. Bueno, para hablar sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es el Tribunal Constitucional Plurinacional? Es un órgano extrapoder, especializado en el control de constitucionalidad. Es independiente e imparcial. También es independiente e inclusive al órgano judicial. La segunda pregunta que debemos contestarnos es ¿cómo se constituye? Se constituye como el último y definitivo intérprete de la voluntad del legislador constituyente y únicamente se encuentra sometido a la Constitución. La tercera pregunta que debemos responder son ¿cuáles son sus competencias? La competencia que tiene es de declarar la inconstitucionalidad de normas, actos u omisiones, aspecto que incluso puede llegar a alcanzar a la propia ley del Tribunal Constitucional, prevista en la disposición transitoria segunda de la Constitución Política del Estado. Ahora las dudas se aclaran. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los magistrados, que son el componente de esta asamblea, de este tribunal, mejor dicho. Entonces, en total son 7 magistrados titulares y 7 son suplentes. Serán designados por voto universal de listas previamente seleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, los mismos que consideren criterios de plurinacionalidad y busquen la representación tanto del sistema ordinario como del sistema indígena, originario, campesino, buscando la inclusión de las naciones. El tiempo de permanencia en el mandato será de 6 años sin posibilidad de reelección. Ahí podemos ver algunos de los magistrados actuales, más 2 suplentes. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los requisitos mínimos que deben cumplir estos magistrados. Estos requisitos son los siguientes. Deben cumplir los requisitos generales para el acceso al servidor público. Esto está detallado en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Como segundo requisito tienen que tener cumplidos 35 años. Esto también está incluido en la Constitución Política del Estado en su artículo 199. Como tercer aspecto, tienen que tener la especialización o experiencia acreditada de al menos 8 años en Derecho Constitucional, Administrativo
o derechos humanos. Esto está normado según el artículo 199 de la Constitución Política del Estado, debiéndose aclarar que si bien no se establece expresamente que tenga el título de abogado. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los detalles de los magistrados indígenas. En esta parte podemos mencionar que las organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos pueden proponer candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, en las prohibiciones se puede mencionar que siempre y cuando no se constituyan en agrupaciones ciudadanas o pretendan con dicha nominación y de acuerdo a las circunstancias una representación política directa o indirecta. Esto quiere decir que ninguno de los magistrados puede pertenecer a un partido político o tener afinidad al mismo. Como siguiente punto tenemos sus funciones. Una de sus funciones es ejercer el control de constitucionalidad en resguardo de la supremacía de la Constitución. Como segunda función tienen la de precautelar el respeto y vigencia de derechos y garantías. El siguiente punto son las acciones y recursos de competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dichas son tres. La primera es la acción y recursos constitucionales de control de normatividad. La segunda son las acciones y recursos constitucionales que hacen al control del ejercicio del poder político. Y como tercer y último acción y recurso constitucional que van referidos al ejercicio de los derechos humanos. Eso sería todo. Gracias por su atención.